Hola, bienvenidos. En este video hablaremos sobre Chechenia. Somos María Camila Duque, Diana Torres y Daniela Quesada. Para ello lo abordaremos con: primero, datos claves de Chechenia. Segundo, contexto histórico de Chechenia. Tercero, hechos y razones de la proclamación de independencia. Cuarto, la independencia frente al conflicto con Rusia. Quinto, requisitos del statehood. Y sexto, el reconocimiento o no de otros países. La capital de Chechenia es Grozny. Su idioma es checheno, pero también hablan ruso. Chechenia es una de las 22 repúblicas de la Federación de Rusia y está ubicada en el sur de la parte europea del país. Es una región relativamente pequeña, pues tiene unos 15.000 kilómetros cuadrados de superficie. Es importante mencionar que la República de Chechenia se encuentra ubicada en una posición geográfica estratégica, puesto que está situado al costado de una cordillera montañosa, el Cáucaso. Su territorio es también un corredor estratégico que conecta directamente a lugares del mundo. Ramzan Kadyrov, desde el 2007, es el jefe de la República de Chechenia. Cabe mencionar que desde el 2006 hasta el 2007 fue primer ministro de la República de Chechenia en la Federación Rusa. Este líder político es hijo de un expresidente checheno. La elección de Ramzan Kadyrov fue avalada por el presidente Vladimir Putin y por el parlamento checheno. Es importante resaltar que este líder político ha cedido algunas de las demandas de la población, como la retirada de las fuerzas rusas que estaban vulnerando los derechos de la población civil. Además de lo anterior, ha mantenido una represión fuerte sobre la insurgencia y gran parte de la población. La historia de Chechenia se remonta hace 12.000 años. Los antecesores del pueblo Na llegaron al Cáucaso 10.000 años antes de Cristo. A lo largo de su historia, los chechenos lucharon contra numerosas invasiones, incluidas las de los mongoles y las del Imperio Tamerlán. Muchos vinculan el carácter duro de los lugareños con su historia llena de guerras. El punto de inflexión en la historia fue el siglo XIX, cuando la Guerra del Cáucaso sacudió las entrañas de la zona. Durante este conflicto armado, el Imperio ruso buscaba someter a los pueblos caucásicos. Las tropas rusas se enfrentaron a una resistencia feroz por parte de los nativos. Los pueblos locales se fusionaron en un estado musulmán teocrático para poder hacer frente a las tropas rusas. La Guerra del Cáucaso duró 47 años, que terminó con la victoria rusa y la incorporación de esta región al imperio. Después de la llegada de los bolcheviques al poder, los pueblos del Cáucaso, incluidos los chechenos, vivieron cambios positivos. Casi todos los pueblos de la zona se hicieron con sus propias regiones autónomas dentro de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. El 5 de diciembre de 1936 fue creada la República Autónoma Socialista Soviética de Chechenia. Esta existió hasta el año 1944, donde también miles de ciudadanos chechenos fueron expulsados del norte caucásico hacia Asia Central, todo por orden del entonces líder Stalin. Durante la Operación Lenteja, los pueblos checheno e ingusetio fueron deportados forzosamente a las repúblicas soviéticas de Asia Central. Cada 10 de mayo, Chechenia rinde homenaje a las víctimas de esta deportación durante el Día de la Memoria y Duelo del pueblo checheno. Tras la muerte de Stalin en el año 1953, el nuevo líder de la URSS, Nikita Khrushchev, cambió la política del Estado hacia los pueblos represaliados. En el año 1956, los chechenos recibieron permiso para regresar a sus tierras de origen. El pueblo checheno era el que mejor había mantenido sus señas de identidad nacionales durante el exilio, así como una respetable vitalidad demográfica. Esto hizo posible que a principios de los años 90 los chechenos representaran casi el 70% de la población dentro de su territorio, siendo la minoría más numerosa y homogénea en toda la zona del Cáucaso Norte. El general de la Fuerza Aérea Soviética, Zohar Dudayev, encabezó el rumbo independentista checheno y se convirtió en el primer presidente de la República autoproclamada.
La explicación de las causas del conflicto checheno es compleja, puesto que se fundamentan en motivaciones históricas, económicas, religiosas y de pura oportunidad. La importancia de la industria derivada del petróleo instalada en Chechenia se debió a la situación estratégica del territorio checheno respecto a la exportación de crudo del Caspio. Esto y las posibilidades económicas que presentaban todos estos factores hacían abrigar fundadas esperanzas en la viabilidad chechenia como Estado, así como la rentabilidad de su independencia de Rusia. Es entonces difícil precisar la influencia del factor religioso en el proceso que llevó la guerra. Probablemente no mucha en su principio, ciertamente el Islam formaba parte de la tradición nacional, pero las décadas del comunismo habían erosionado el sentimiento religioso en todo el Cáucaso, que solo resurgió con el comienzo de los procesos de independencia, como una forma más de reafirmar las diferencias de los pueblos musulmanes del Cáucaso Norte con rusos o georgianos. En el primer periodo de independencia de Chechenia se consolidaron dos sentimientos. Por un lado, el pueblo checheno reforzó un sentimiento de cohesión nacional que había quedado profundamente quebrantado desde la deportación masiva de este pueblo en 1944. Por otro lado, la Federación Rusa vivía un momento de recuperación y reformulación nacional. Por eso veía la existencia de la República Rebelde de Chechenia como una grave amenaza a su propia cohesión. En un primer momento, la respuesta inicial de Rusia ante la declaración unilateral de soberanía de Chechenia fue la imposición de un estado de emergencia, el cual fue disuelto por el Parlamento ruso tras captar los mensajes y evidencias que daban cuenta de que la comunidad chechenia estaba dispuesta a asumir la resistencia. Por ese motivo hubo un giro, y en 1994 se dio el ingreso inesperado de más de 30.000 soldados del ejército ruso en el territorio checheno. La declaración unilateral de independencia por parte de Chechenia trajo consigo conflictos con Rusia, que dejó miles de muertos, heridos, torturas, entre otros. La Primera Guerra tuvo lugar en 1994 hasta 1996, la Segunda Guerra en 1990 y finalizó oficialmente en el 2003. De la Primera Guerra es importante mencionar que Chechenia se encontraba fuerte. Tenía incluso independencia por parte de grupos económicos dedicados a la minería y a la extracción de hidrocarburos. Además, los resistentes chechenos, entregados a la defensa de su nueva nación respecto a la invasión rusa, se conformaron en guerrillas de resistencia, los cuales lograron obstaculizar el enemigo. Debido a lo anterior, en 1996 se dio un tratado de paz entre Rusia y Chechenia. Posteriormente, en 1997, se firmó otro tratado de paz en Moscú. Debido al anterior, se entiende una independencia de facto por parte de Chechenia. En 1999, Chechenia invadió a su vecino Dagestán. Y, debido a lo anterior, Rusia, que en ese momento tenía como primer ministro a Vladimir Putin, envió más de 140.000 soldados a Chechenia. En ese momento, Chechenia tenía menos de 500.000 habitantes y debido a lo anterior, los rebeldes eran incapaces de controlar los grandes territorios. En este momento se evidenció el poderío que tenía Rusia en la región. En el año 2003, oficialmente, el presidente Vladimir Putin dio por terminada la operación militar en el territorio checheno. Sin embargo, no retiró sus efectivos militares ni paralizó sus operaciones sobre el territorio, pero sí dio por terminado la asistencia a los refugiados del conflicto e impidió la actividad de organizaciones internacionales en el territorio checheno. En síntesis, la República de Chechenia ha sido un asunto recurrente en los procesos políticos que ha experimentado Rusia desde 1991, ya sea como región sesionista, escenario bélico o marco despótico de corrupción local. Asimismo, desde Chechenia se han extendido una influencia nociva al resto de Rusia, con atentados terroristas y persecución de defensores de derechos humanos. El artículo 1 de la Convención de Montevideo establece los requisitos para que un Estado sea una persona de derecho internacional.
Es aquí donde no se debe desconocer los intentos de independencia de Chechenia que desencadenaron las dos guerras en ella, pues de hacerlo se estaría justificando los ataques de la milicia rusa que dejaron muchas violaciones de derechos humanos. Es por esto que revisando la historia del conflicto checheno se puede evidenciar una clara intención de independencia que fue contrarrestada por la negativa rusa que provocó un freno en las intenciones de liberación del pueblo checheno. Por tanto, se puede hablar de una independencia de facto, analizando la reacción de la comunidad internacional, sean estados u organizaciones internacionales, que en ningún caso han reconocido a Chechenia como Estado, sino que han respaldado siempre con sus declaraciones oficiales y su actuación la posición rusa al respecto. Como sostiene, por ejemplo, la Comisión de Derechos de las Naciones Unidas en su resolución 2001-24, donde exhorta a todas las partes en el conflicto a que adopten medidas inmediatas para poner fin a las hostilidades y al uso indiscriminado de la fuerza, y a que busquen sin demora una solución política en el fin de lograr una solución pacífica de la crisis que respete plenamente la soberanía y la integridad territorial de la Federación Rusa. Diciendo esto, podemos afirmar que Chechenia se encuentra en una posición especial, dado que tiene un parlamento, un jefe o líder y cuenta con cierta autonomía. No obstante, se debe considerar que esta posición se la ha otorgado Rusia en su plena autoridad. Por tanto, Chechenia, aunque posee un territorio y una población, no tiene la capacidad de autodeterminación y de relacionarse con otros estados. El conflicto de Chechenia plantea toda una serie de cuestiones jurídicas básicas desde el punto de vista del derecho internacional que deben ser cuidadosamente analizadas, por lo que hay que partir desde lo que es un reconocimiento. Es una institución jurídica del derecho internacional público por medio del cual uno o varios estados, después de examinar el nacimiento de este, aceptan expresa o tácitamente para todos los efectos internacionales correspondientes. Realizando el análisis de si el país de Chechenia tiene reconocimiento de otros estados, podemos decir que desde el punto de vista del derecho internacional, el pueblo checheno no tiene reconocido, al menos de momento, el derecho de autodeterminación. Y desde el análisis de las sucesivas normas internas soviéticas y rusas que regulan la cuestión, tampoco cabe deducir un reconocimiento interno de un tal derecho. Por lo que podemos decir que respecto a las teorías declarativas y constitutivas de un Estado, hasta el momento ninguno se ha pronunciado respecto a Chechenia ni a favor ni en contra, y no hay reconocimiento ni expreso o tácito. Por último, hay que decir que si un Estado como fenómeno jurídico interno, histórico, geográfico y político no es reconocido por Estado alguno, este no tiene carácter de sujeto de la comunidad jurídica internacional y derecho internacional, y se le está negando el ingreso jurídico a la comunidad de países que se rigen por el derecho internacional. Para concluir, reflexionando sobre todo lo desarrollado aquí, podemos decir que se debe destacar la lucha de independencia de Chechenia. Visibiliza en sus dos guerras que tuvieron importancia histórica por el conflicto con Rusia. También que Chechenia cuenta con una historia rica en sus orígenes y sentido de pertenencia local. Esto influencia en su valentía de independencia. Sin embargo, no fueron más intentos de independizarse. Pues bien, actualmente podemos notar que no hay un reconocimiento formal de que sea un país independiente de Rusia, sino por lo contrario, es una república autónoma de la Federación de Rusia, al igual que 21 más. Por eso concluimos diciendo que Chechenia no cuenta con una independencia formal establecida.